La habitación estaba inquietantemente silenciosa, una quietud que presagiaba el caos. La tensión se notaba en el rostro de Steven. De repente, agarró el pesado jarrón de la mesa, sus ojos oscuros, llenos de ira, y sin previo aviso, lo lanzó hacia mí con una fuerza brutal. El sonido del vidrio estrellándose contra mi cráneo hizo eco en el pequeño apartamento. El dolor se apoderó de mi cabeza mientras mi visión se volvía borrosa y me tambaleaba hacia atrás. Lo último que recordé fue caer al suelo antes de que todo se volviera negro. Hola, mi nombre es Sofía. Tengo 32 años y pensé que tenía mi vida completamente resuelta. Hace 3 años me casé con Steven y vivíamos en un apartamento acogedor en un bonito barrio. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y Steven tenía un trabajo estable en ventas en una empresa de nutrición deportiva. Nuestra vida parecía perfecta por fuera. Teníamos un plan para ahorrar dinero, comprar una casa y formar una familia. Todo iba según lo previsto, o al menos eso pensé, hasta que la hermana de Steven, Kelly, vino a quedarse con nosotros. Todo comenzó de manera bastante inocente. Kelly había perdido recientemente a su marido en un trágico accidente automovilístico, y los papás de Steven estaban preocupados porque ella estuviera sola con sus 3 hijos. Le sugirieron que se quedara con nosotros un tiempo hasta que pudiera recuperarse. No me emocionaba la idea, pero entendí que Kelly estaba pasando por un duelo y necesitaba apoyo cuando llegó. Steven estaba encantado. Abrazó fuertemente a su hermana mientras entraba con sus maletas. ¿No es genial tenerlos aquí?, me preguntó, su rostro iluminado mientras ayudaba a los niños a acomodarse. Sonreí cortésmente. Seguro que será agradable pasar un tiempo juntos, respondí, pero por dentro me preocupaba tener un trabajo de tiempo completo y que nuestro apartamento no fuera presosamente espacioso. ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar con 3 personas más bajo nuestro techo? Al principio, traté de hacer lo mejor que pude. Ayudé a Kelly con la cocina, preparé comidas para todos y limpié después de ellos. Pero las semanas pasaron y no había señales de que Kelly estuviera planeando irse. Mientras tanto, Steven parecía pensar que su estadía definitivamente era una gran idea. Kelly está pasando por muchas cosas, Sofía, me decía Steven cuando le expresaba mi frustración. Necesitamos ayudarla solo por un poco más de tiempo. Ese poco tiempo se convirtió en meses. Kelly estaba cómoda, demasiado cómoda. No hizo ningún esfuerzo por encontrar trabajo, y en lugar de eso, dejaba que sus hijos hicieran un desastre en nuestro apartamento. Las paredes estaban llenas de marcas de crayón, los muebles manchados con derrames, y mis queridas plantas habían sido tiradas tantas veces que perdí la cuenta. Pero lo que más me dolió fue la actitud de Steven. No se dio cuenta de la carga que llevaba, ni reconoció el trabajo extra que yo hacía para mantener la casa en orden. Lo único que le importaba era asegurarse de que Kelly y sus hijos estuvieran felices. Sofía, a Kelly no le gusta la comida picante, dijo Steven una noche mientras servía la cena. ¿Podrías hacer algo diferente? Me mordí el labio para no estallar. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Steven. He trabajado todo el día y estoy exhausta. Kelly ha estado con los niños todo el día también, respondió él. Está cansada y no tiene tiempo para cocinar. Era la misma discusión todas las noches. Entendía que Kelly estaba pasando por un mal momento, pero yo también estaba cansada. Aún así, Steven seguía pidiéndome que sacrificara más de mí por ella. El punto de ruptura llegó una noche, después de la cena. Estaba lavando los platos cuando Steven entró a la cocina con el rostro tenso y decidido. Sofía, tenemos que hablar. Me sequé las manos, preparándome para otra discusión. ¿Qué pasa? Kelly ha estado buscando trabajo en la ciudad, dijo, con entusiasmo en su voz. Está pensando en quedarse aquí permanentemente. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir con quedarse aquí permanentemente? Bueno, continuó Steven, ha encontrado algunas buenas oportunidades, y los niños ya están instalados aquí. Tiene sentido que se quede. Lo miré, sin poder creer lo que estaba escuchando. Steven, no tenemos espacio para que 7 personas vivan aquí. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con nuestros planes? Pero él, como si no me hubiera escuchado, respondió. Esa es la otra cosa. Creo que deberías dejar tu trabajo y quedarte en casa para ayudar con los niños. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Dejar mi trabajo? ¿Hablas en serio? Kelly necesita trabajar, y alguien tiene que cuidar de los niños, dijo Steven, como si fuera la cosa más lógica del mundo. La palabra, justo, resonó en mi mente, llenándome de rabia. Había trabajado duro para construir mi carrera, para ser independiente, y ahora Steven esperaba que lo dejara todo para convertirme en niñera de tiempo completo para los hijos de su hermana. Negué con la cabeza. No voy a dejar mi trabajo para cuidar a los hijos de otra persona. Steven,
Eso no es justo para mí. Su expresión se oscureció. Lo que no es justo es esperar que Kelly se encargue de todo. Ella es madre soltera. Sofía, necesitamos apoyarla. Podía sentir la ira hirviendo dentro de mí. La he estado apoyando. Yo cocino, yo limpio. He cuidado a sus hijos durante meses mientras ella se sienta en el sofá viendo la televisión. ¿Cuándo es suficiente? Steven, estás siendo egoísta, espetó. Esto es una familia. Se supone que debemos cuidarnos unos a otros. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Egoísta? He renunciado a todo para que esto funcione. ¿Y mis necesidades? ¿Y las de nuestro matrimonio? La cara de Steven se torció de ira. Sus manos se apretaron en puños. Tal vez, si no estuvieras tan enfocada en ti misma, verías que esto es lo mejor para todos nosotros. Y luego, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, agarró el jarrón de la mesa y lo lanzó hacia mí. El impacto fue inmediato. El vidrio se rompió al chocar contra mi cabeza. El dolor se disparó por mi cráneo y tropecé hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. Mientras yacía en el suelo, frío y duro, mi visión se nubló. Apenas podía distinguir a Steven, de pie sobre mí, con los pedazos rotos del jarrón esparcidos alrededor. Mi cabeza palpitaba, y podía sentir el cálido hilo de sangre corriendo por un lado de mi rostro. La habitación se sentía surrealista, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Sofía, la voz de Steven vaciló, pero no se movió para ayudarme, solo se quedó ahí, congelado. Pude ver una mezcla de arrepentimiento e incredulidad en sus ojos, pero ya era demasiado tarde para eso. Traté de hablar, pero mis palabras salieron en un débil susurro. ¿Qué hiciste? Steven dio un paso atrás, sus manos temblaban. No quise, murmuró. Me dolía la cabeza, y luchaba por mantenerme consciente. Necesitaba ayuda, necesitaba salir de ahí, reuniendo todas las fuerzas que me quedaban. Lentamente me levanté sobre mis manos y rodillas. Mi cabeza daba vueltas con cada movimiento. El dolor era abrumador, pero no podía quedarme en el suelo. De alguna manera logré ponerme de pie, agarrándome al borde del mostrador para apoyarme. Steven seguía ahí, de pie, con el rostro pálido, como si no supiera qué hacer. Necesito ir al hospital, dije, con la voz temblorosa. Él no respondió, tambaleándome hacia la puerta. Agarré mi bolso y busqué a tientas mi teléfono. Apenas podía concentrarme en la pantalla. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911. Las siguientes horas fueron un borrón. Los paramédicos llegaron rápidamente y me llevaron al hospital. Recuerdo las luces brillantes de la sala de emergencias, los doctores y enfermeras haciéndome preguntas, pero todo era confuso. Me examinaron la herida en la cabeza y me dieron algo para el dolor, pero el daño emocional era mucho peor. Mientras yacía en la cama del hospital, mirando al techo, no podía dejar de repetir el momento en mi mente, el jarrón, la forma en que la cara de Steven se torció de ira, el sonido del vidrio rompiéndose. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Me casé con el hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida, y ahora se había convertido en alguien capaz de hacerme daño así. La puerta de mi habitación se abrió y entró un oficial de policía, seguido por una enfermera. ¿S.R.A. Anderson?, preguntó el oficial. Asentí, haciendo una mueca de dolor. El movimiento hizo que me palpitara la cabeza. Soy el oficial García. Estoy aquí para tomar su declaración sobre el incidente. La enfermera me ayudó a sentarme en la cama, y respiré hondo antes de contarle todo al oficial. No me dejé nada fuera, los meses de tensión acumulada, la discusión, el jarrón. Cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro. El oficial tomó notas, con una expresión seria. Su esposo ha sido detenido, dijo. Ha sido acusado de agresión. También deberá solicitar una orden de restricción. Las palabras flotaron en el aire. Detenido, acusado de agresión. La realidad de la situación me golpeó de lleno, y un hijo de puta escapó de mi garganta. En los días siguientes, el proceso legal avanzó rápidamente. Steven fue llevado ante el tribunal y se me concedió una orden de restricción temporal. Mientras yacía en mi cama de hospital, recuperándome de la conmoción cerebral y la herida en la cabeza, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi familia venía a visitarme todos los días, ofreciéndome su apoyo. Mi hermana Olivia era la que más se quedaba conmigo, ayudándome con todo lo que necesitaba. Ella fue quien me ayudó a empacar mis pertenencias del apartamento que una vez había compartido con Steven. Era extraño caminar por el lugar que una vez me había hecho sentir como en casa, ahora lleno de nada más que recuerdos dolorosos.
Encontré un pequeño apartamento no muy lejos de mi oficina y me mudé tan pronto como me dieron de alta del hospital. No era mucho, pero era mío. Había pasado demasiado tiempo tratando de satisfacer las necesidades de los demás, y ahora, por primera vez en lo que pareció una eternidad, podía concentrarme en lo mío. Mientras yacía en el frío y duro piso, mi visión se nublaba. Apenas podía distinguir a Steven parado sobre mí, con los pedazos rotos del jarrón esparcidos alrededor de mi cabeza. Palpitaba, y podía sentir el cálido hilo de sangre corriendo por un lado de mi cara. La escena se sentía surrealista, como si estuviera observándola desde fuera de mi propio cuerpo. La voz de Steven vaciló, pero no se movió para ayudarme. Simplemente se quedó ahí, congelado. Pude ver una mezcla de arrepentimiento e incredulidad en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Intenté hablar, pero mis palabras salieron en un débil susurro. ¿Qué hiciste? Steven dio un paso atrás, sus manos temblaban. No quise decir que me dolía la cabeza y luché por mantenerme consciente. Necesitaba ayuda, necesitaba salir de allí, reuniendo todas las fuerzas que me quedaban. Me levanté lentamente sobre mis manos y rodillas. Mi cabeza daba vueltas con cada movimiento. El dolor era abrumador, pero no podía quedarme en el suelo. De alguna manera, logré ponerme de pie, agarrándome del borde del mostrador en busca de apoyo. Steven todavía estaba parado allí, con el rostro pálido, como si no supiera qué hacer. Necesito llegar al hospital, dije, con la voz temblando. Él no respondió. Tambaleándome hacia la puerta, agarré mi bolso y jugueteé con mi teléfono. Apenas podía concentrarme en la pantalla, y mis manos temblaban cuando marqué el 911. Las siguientes horas fueron borrosas. Los paramédicos llegaron rápidamente y me llevaron al hospital. Recuerdo las luces brillantes de la sala de emergencias, los médicos y enfermeras haciéndome preguntas. Pero todo estaba confuso. Me examinaron la herida en la cabeza y me dieron algo para el dolor, pero el daño emocional fue mucho peor. Mientras yacía en la cama del hospital, mirando al techo, seguía repitiendo el momento en mi cabeza, el jarrón, la forma en que la cara de Steven se retorcía de enojo, el sonido del vidrio rompiéndose. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Como el hombre con el que me casé, el hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida, ¿se convirtió en alguien que podía lastimarme así? La puerta de mi habitación se abrió y un oficial de policía entró, seguido por una enfermera. La señora Anderson, dijo el oficial. Asentí, haciendo una mueca cuando el movimiento hizo que mi cabeza palpitara. Soy el oficial García. Estoy aquí para tomar su declaración sobre el incidente. La enfermera me ayudó a sentarme en la cama, y respiré hondo antes de contarle todo al oficial. No omití nada. Hablé de los meses de tensión creciente. La discusión, el jarrón. Para cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro. El oficial tomó notas con una expresión seria. Su marido ha sido detenido y acusado de agresión. También tendrás que solicitar una orden de restricción. Las palabras flotaron en el aire. Detenido, acusado de agresión. La realidad de la situación me golpeó fuerte, y un sollozo se escapó de mi garganta. Durante los siguientes días, el proceso legal avanzó rápidamente. Steven fue llevado ante el tribunal y me concedieron una orden de restricción temporal, mientras yacía en mi cama de hospital, recuperándome de la conmoción cerebral y la herida en la cabeza. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi familia vino a visitarme todos los días, ofreciéndome su apoyo. Mi hermana Olivia fue la que más se quedó conmigo, ayudándome con todo lo que necesitaba. Ella fue quien me ayudó a empacar mis pertenencias del apartamento que una vez había compartido con Steven. Era extraño caminar por el lugar que alguna vez me había parecido un hogar, y ahora estaba lleno de nada más que recuerdos dolorosos. Encontré un pequeño apartamento no muy lejos de mi oficina y me mudé allí tan pronto como me dieron de alta del hospital. No era mucho, pero era mío. Había pasado demasiado tiempo tratando de satisfacer las necesidades de los demás, y ahora, por primera vez en lo que pareció una eternidad, podía concentrarme en mí misma. Unas semanas después, llegó el día de la sentencia de Steven. Me senté en la sala del tribunal, flanqueada por mi abogado y Olivia. Mis manos temblaban mientras escuchaba el proceso. Steven no miró ni una vez, con el rostro abatido mientras el juez leía los cargos en su contra: agresión doméstica, agresión y negligencia criminal. Cuando el juez anunció la sentencia, 6 meses de prisión y asesoramiento obligatorio para el manejo de la ira, una ola de alivio me invadió. No se trataba solo de ver a Steven castigado, se trataba de finalmente cerrar la puerta a ese capítulo de mi vida y tomar el control de mi futuro. Salí de la sala del tribunal sintiéndome más ligera que en meses. Steven había tomado decisiones, y ahora yo era libre de tomar las mías.
En los meses siguientes, reconstruí mi vida desde cero. Me lancé a mi trabajo en la agencia de publicidad, asumiendo nuevos proyectos y redescubriendo mi pasión por la creatividad. Me reconecté con viejos amigos, hice nuevos e incluso comencé a tomar clases de yoga para ayudar con el estrés y el trauma por el que había pasado. Mi nuevo departamento era pequeño, pero acogedor, y lo llené con cosas que me hicieron feliz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz, un sentido de pertenencia. No necesitaba la aprobación de nadie más, ni hacer todo lo posible por satisfacer las necesidades de otros. Era suficiente tal como estaba. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi balcón, un pasatiempo que había extrañado mucho durante mi matrimonio, escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie, así que dudé por un momento antes de caminar a contestar. Cuando abrí la puerta, mi corazón se hundió. Era Steven. Me congelé, agarrando la manija de la puerta con fuerza. Él se quedó allí, desaliñado y cansado, una sombra del hombre que una vez conocí. Sus ojos estaban suplicando, pero sentí una ola de inquietud invadirme. Sofía, dijo en voz baja, su voz ronca, necesito hablar contigo. Mi mente se aceleró, después de todo lo que había sucedido, la agresión, el caso judicial, su sentencia. No podía creer que tuviera el descaro de presentarse aquí, pero también sabía que necesitaba escuchar lo que él tenía que decir, aunque solo fuera para cerrar este capítulo. De mala gana, me hice a un lado y lo dejé entrar. Él entró con cautela, mirando alrededor de mi nuevo apartamento. Este lugar se ve bien, murmuró, aunque me di cuenta de que estaba luchando por encontrar las palabras correctas. ¿Por qué estás aquí, Steven? Le pregunté con una voz más fría de lo que pretendía. Había pasado meses reconstruyendo mi vida después de lo que él había hecho, y ahora él estaba parado en mi espacio seguro, amenazando con desentrañar todo. Respiró hondo y se sentó. Estaba en el sofá, con las manos fuertemente entrelazadas. Vine a disculparme, Sofía. Sé que te lastimé de maneras que nunca podré reparar y me arrepentiré por el resto de mi vida. Me equivoqué más de lo que puedo explicar, pero cambié. He estado yendo a terapia y comencé a darme cuenta de lo mal que te traté. Me quedé en silencio, mirándolo con atención. Una parte de mí quería gritarle por siquiera pensar que una disculpa podría arreglar todo, pero otra parte de mí tenía curiosidad. Mira lo que pensé que iba a pasar después. Lo perdí todo después de que te fuiste, continuó Steven, con la voz quebrada. Kelly se mudó con nuestros padres y los niños ya casi no me hablan. Perdí mi trabajo después del caso judicial y he estado luchando para llegar a fin de mes, pero nada de eso importa comparado con perderte. Me crucé de brazos, manteniendo la distancia. Steven, agradezco la disculpa, pero no cambia lo que hiciste. Me golpeaste, destruiste todo lo que teníamos. ¿Esperas que simplemente me olvide de eso? Él sacudió la cabeza rápidamente. No espero que me perdones. Solo quería explicarte que he estado trabajando en mí mismo, Sofía. Sé que es demasiado tarde para nosotros, pero quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Respiré profundamente, tratando de controlar las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Este era el hombre que una vez amé, el hombre con el que había soñado construir una vida, pero ese hombre se fue, reemplazado por alguien que me había causado un dolor inimaginable. Steven, dije lentamente, me alegra que estés tratando de cambiar. Realmente lo estás, pero no podemos retroceder. Han sucedido muchas cosas y he seguido adelante. Tú también debes hacerlo. Parecía devastado, pero pude ver la comprensión en sus ojos. Él lo sabía. Esta no era una conversación sobre reconciliación. Se trataba de cerrar algo que ambos necesitábamos. Entiendo, susurró. Solo quería decirte cuánto lo siento. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Asentí, sintiendo que una sensación de finalidad se apoderaba de mí. Steven se puso de pie, con los hombros caídos en señal de derrota. No te molestaré de nuevo, Sofía. Solo necesitaba que me escucharas. Caminó hacia la puerta, deteniéndose por un momento antes de volverse hacia mí. Cuídate. Tú también, respondí. Respondí suavemente, reconociendo que se había ido por mucho tiempo. Después de que se fue, me quedé junto a la puerta y mi mente se aceleró al ver a Steven nuevamente. Había despertado emociones que pensé que había enterrado, pero a medida que pasaron los minutos, me di cuenta de que me sentía más ligera, como si me quitara un peso que había estado cargando. Durante tanto tiempo, el dolor, la traición y la ira comenzaron a desaparecer. Steven ya no era parte de mi vida y finalmente fui libre de seguir adelante, sin que la sombra de nuestro pasado se cerniera sobre mí. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de curación. Me lancé al trabajo,
Emprendí nuevos proyectos y poco a poco reconstruí la confianza que se había destrozado durante mi matrimonio. Mis compañeros de trabajo se convirtieron en mi sistema de apoyo, y encontré alegría en las pequeñas cosas, como cocinar para mí, decorar mi apartamento y pasar tiempo con amigos. Una tarde, recibí una carta de la corte, era la finalización del divorcio. Mientras sostenía el papel en mis manos, sentí una oleada de alivio. El capítulo con Steven se cerró oficialmente y finalmente pude seguir adelante, completamente libre. Meses después, me encontré de pie en mi pequeña cocina, revolviendo una olla de sopa casera. El aire se llenó con el reconfortante aroma de hierbas y verduras, y la radio sonaba suavemente de fondo. Mi vida era simple ahora, pero era mía, y eso era suficiente. Había pasado por un infierno y regresé, pero había sobrevivido. Encontré una nueva versión de mí misma, más fuerte, más resistente y finalmente en paz, mientras el sol vespertino se hundía bajo el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre mi pequeño departamento. Sonreí. No necesitaba a nadie más para completarme. Estaba completamente sola y, por primera vez en mucho tiempo, estaba feliz. Muchas gracias por leer El viaje de fuerza y curación de Rachel. No olvides presionar el botón de suscripción para mantenerte actualizado sobre historias más poderosas como esta. Me encantaría. Para escuchar tu opinión, déjala en los comentarios. Y si te gustó la historia, dale like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video. Sentí una gran emoción por mi último ascenso y no podía esperar para compartir la noticia de mi 5º aniversario de bodas con mi esposo David y mi suegra, la señora Morrison. Pero, todo lo que esperaba para esa noche se hizo añicos. En lugar de una celebración, me enfrenté a una ira tan intensa que me dejó sin aliento. Fue un giro impactante de los acontecimientos. David se levantó y agarró el pastel de aniversario, arrojándolo directamente sobre mi cabeza. Me dejó empapada y aturdida. En ese momento, una determinación feroz se encendió dentro de mí. Lo supe. Tenía que dejar esta relación tóxica, pero no podía simplemente alejarme. Quería venganza. Solo unas semanas después, mi vida comenzó a cambiar de una manera que nunca anticipé. Lo que siguió dejaría a todos sin palabras. Mi nombre es Amanda y soy analista financiera. Vivo en Boston. Es sorprendente cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Solía pensar que todo iba según lo planeado y que mi vida era perfecta, pero la noche de mi 5º aniversario de bodas, todo cambió. Recuerdo esa noche vívidamente. La puesta de sol arrojaba un resplandor dorado sobre la ciudad, y yo vibraba de emoción. Acababa de recibir una promoción importante, algo en lo que había trabajado incansablemente durante varios años. Me preparé para compartir este hito con David y la señora Morrison durante nuestra cena de aniversario, esperando sonrisas, risas y tal vez incluso un brindis para conmemorar mi éxito. El restaurante estaba muy bonito. La iluminación era suave y se oía el tintineo de vasos a nuestro alrededor mientras estábamos sentados en nuestra mesa. Me tomé un momento para apreciar los hermosos alrededores y la compañía. David siempre había sido mi mayor apoyo, o eso creía. Pensé que me sonrió, con los ojos iluminados de anticipación, mientras yo reunía el coraje para anunciar mi noticia. David, señora Morrison, dije con el corazón acelerado. Tengo una noticia fantástica. Me ascendieron a analista financiero senior. Las palabras quedaron en el aire mientras esperaba saludos, aplausos o al menos algunas palabras de felicitación, pero en lugar de eso, me encontré con un pesado silencio. La expresión de la señora Morrison se oscureció y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Es por eso que lo criamos?, preguntó, llenando su voz de desdén por ser eclipsada por la carrera de su esposa. Parpadeé, aturdida por su reacción. Había anticipado orgullo o al menos un poco de felicidad. Sentí como si acabara de cometer un crimen. David se movió incómodo en su asiento y vi el conflicto en sus ojos. Quería apoyarme, pero estaba atrapado entre mí y su madre. Mamá, es una gran noticia para Amanda. Deberíamos estar celebrando su logro, dijo débilmente, pero su voz carecía de convicción. La señora Morrison no había terminado. ¿Qué hay de formar una familia, Amanda? ¿Crees que un ascenso puede reemplazar la alegría de tener hijos? Sus palabras fueron como una hoja afilada, cortando profundamente, y sentí una ola de ira surgir. Respiré para tranquilizarme, luchando por mantener la compostura. Creo que puedo equilibrar mi carrera y mi familia. Señora Morrison, este ascenso significa mucho para mí. David miró hacia la mesa, evitando mi mirada. Amanda, tal vez deberíamos considerar lo que dice mamá, murmuró, con un tono frío y distante. Mi corazón se hundió. Esta no era la pareja solidaria con la que pensé que me había casado.
No puedo simplemente dejar mi trabajo para cumplir con las expectativas de tu madre, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Merezco respeto por mi arduo trabajo. La tensión se hizo más espesa y pude sentir los ojos de otros comensales sobre nosotros. La conducta de David cambió y vi la frustración creciendo en él. No estás siendo razonable. Amanda, eres mi esposa, no mi competidora. ¿Por qué puedes? Sus palabras dolieron aún más que cualquier dolor físico. Esto no es una competencia. David, estoy tratando de compartir mi éxito contigo, respondí con voz temblorosa. Las lágrimas amenazaban con derramarse. La señora Morrison se inclinó hacia mí, con una mirada penetrante. Necesitas pensar en lo que es mejor para esta familia, no solo en tu carrera. Me sentí atrapada. Esto es lo que soy y no lo dejaré, no por nadie. Grité con ira y desesperación, alimentando mis palabras. Estaba luchando por algo más que solo mi carrera. Estaba luchando por mi identidad. David se puso de pie abruptamente, con el cuerpo tenso. Simplemente no lo entiendes. ¿Estás poniendo tu carrera por encima de todo lo demás? El matrimonio se trata de sacrificio. En ese instante, vi la influencia de su madre torciendo su percepción de nuestro matrimonio en algo asfixiante. Siempre había creído que éramos un equipo, pero ahora me sentía como un extraño en mi propia vida. El sacrificio no debería significar perderte a ti mismo, repliqué con las mejillas ardiendo. Merezco tener mis sueños también. La discusión llegó a su punto máximo y, en un momento impactante, David alcanzó el pastel y, en una rabia ciega, lo arrojó directamente sobre mi cabeza. Los fantasmas resonaron en todo el restaurante, silenciando las conversaciones. Me quedé allí, cubierto de pastel, sintiéndome humillada. Por un momento, el mundo pareció congelarse. Mi corazón latía con fuerza y sentí la traición picar más que cualquier dolor físico. Mientras permanecía allí, las lágrimas corrían y me di cuenta de que este era un punto de inflexión. La confianza que una vez tuve en David se desmoronó. Me limpié el pastel de la cara, el corazón se me aceleró, y una oleada de resolución se elevó dentro de mí. No podía dejar que esto me definiera. Reclamaría mi vida. La noche había comenzado con emoción, pero terminó en caos. Cuando salí del restaurante, un torbellino de emociones recorrió mi ser, ira, miedo y un rayo de esperanza. Era hora de un cambio, y estaba lista para enfrentar lo que me esperaba. Mientras salía a trompicones a la noche, el aire fresco me golpeó y me trajo de vuelta a la realidad. La humillación se apoderó de mí, no solo por las acciones de David, sino por cómo se había desarrollado toda la noche. Lo que debería haber sido una celebración se había convertido en una pesadilla. Mientras conducía a casa, repetí los eventos en mi mente. ¿Cómo había llegado a esto? El hombre que amaba me había arrojado un pastel, y la influencia de su madre lo había vuelto en mi contra. Pensé en la vida que habíamos construido juntos y en los sueños que una vez había acariciado. Ahora me sentía como un barco a la deriva en el mar. Cuando finalmente llegué a casa, el silencio era ensordecedor. Dejé las llaves en el mostrador y me senté, todavía en shock. Las paredes parecían cerrarse y pude escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Saqué mi teléfono y me quedé mirando la pantalla. Mensajes de David sin disculpas, no te preocupes, nada. Llamé a mi amiga y colega más cercana, Emma. Necesitaba a alguien con quien hablar, a alguien que entendiera. Después de unos cuantos timbres, ella contestó. Amanda, ¿está todo bien? Su voz estaba llena de preocupación. No, Emma, no lo creas. Lo que acaba de pasar, tartamudeé, mi voz temblando. Lo que pasó, pasó. ¿Estás bien? Ella presionó. Respiré hondo para tranquilizarme. Anuncié mi ascenso en nuestra cena de aniversario y todo se salió de control. La señora Morrison arremetió y luego David me arrojó el pastel. Susurré, incredulidad aún coloreando mi tono. Un silencio pesado flotó en el aire por un momento. Oh Dios mío. Amanda, ¿estás herida? Preguntó alarmada, levantándose. Estoy bien físicamente, pero emocionalmente no lo sé. Siento que todo lo que creía sobre nuestro matrimonio se ha derrumbado, admití, con la voz quebrándose. Escucha, necesitas salir de esa situación. No mereces ser tratada así, dijo Emma con firmeza. Sus palabras fueron un salvavidas que me sacó del borde de la desesperación. Lo sé, pero es complicado. Hemos estado juntos durante años y pensé que éramos felices, respondí, con la voz quebrada bajo el peso de la emoción. A veces las personas que amamos pueden cambiar, especialmente bajo presión. Necesitas pensar en lo que es mejor para ti ahora, me instó suavemente. Mientras escuchaba, una ola de comprensión me invadió. Yo había sacrificado mucho por esta relación y ahora me sentía perdida y sola. Creo que necesito hablar con un abogado de divorcios. Finalmente susurré esas palabras.
con un sabor extraño pero extrañamente liberador. Hazlo, estaré aquí para ti en cada paso, me dijo Emma. Su forma de apoyarme me hizo sentir que merecía ser feliz. Después de colgar, sentí una mezcla de miedo y determinación. La idea de dar ese paso me aterrorizó, pero también me fortaleció. Sabía que tenía que recuperar mi vida y eso significaba tomar decisiones difíciles. A la mañana siguiente, me desperté con el corazón apesadumbrado pero con la mente más clara. Llamé a un abogado de divorcios recomendado por Emma. Hola, mi nombre es Amanda. Necesito solicitar el divorcio, dije tan pronto como se conectó la llamada. Entiendo. ¿Puedes venir esta tarde para discutir los detalles?, me preguntó. Respondí que sí, que estaría allí. Colgué con una sensación de resolución. Estaba tomando el control, paso a paso. En el trabajo, intenté mantener una sensación de normalidad, pero sentí el peso de los acontecimientos de la noche anterior presionando sobre mí. Davidson notó mi distracción durante la reunión de la mañana. Amanda, ¿está todo bien? Pareces un poco fuera de lugar hoy, me preguntó suavemente. Estoy lidiando con algunos problemas personales, pero me las arreglaré, respondí, forzando una sonrisa. Sabes que puedes hablar conmigo si es necesario, ofreció, con un tono cálido y comprensivo. Gracias, señor Davidson, lo aprecio, dije, sintiéndome agradecida por su apoyo. Fue reconfortante saber que tenía aliados en el trabajo. Más tarde ese día, Emma me sorprendió con el almuerzo. Pensé que te vendría bien un descanso, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. ¿Cómo fue la reunión con el abogado? Aún no he ido, admití. Estoy nerviosa por lo que sigue. Solo tómatelo un día a la vez. Eres más fuerte de lo que crees, animó Emma. Sus palabras encendieron una pequeña llama de esperanza a medida que avanzaba la tarde. Me perdí en mi trabajo, tratando de escapar de la agitación emocional que se agitaba en mi interior. Me concentré en números, hojas de cálculo y análisis de cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Finalmente llegó el momento de mi cita con el abogado. Respiré hondo antes de entrar a la oficina. Mi corazón latía con fuerza. La abogada, una mujer serena de mediana edad llamada Susan, me saludó con una cálida sonrisa. Empecemos, dijo Susan, con un tono profesional pero empático. Cuéntame qué ha estado pasando. Conté mi historia y, al detallar las luchas emocionales y mentales que había enfrentado, una sensación de empoderamiento creció dentro de mí. Ya no era solo una víctima, estaba tomando medidas. Amanda, parece que has tomado la decisión correcta. Mereces estar en un ambiente saludable y de apoyo, dijo Susan. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Después de nuestra reunión, salí de la oficina sintiendo una mezcla de ansiedad y euforia. Había dado un paso significativo hacia la recuperación de mi vida. El camino por delante sería un desafío, pero estaba lista para enfrentarlo. Ya no permitiría que las expectativas de otra persona me definieran. Encontraría mi voz, mi fuerza y mi libertad. Las semanas siguientes a esa cena de aniversario fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Después de reunirme con Susan, mi abogada de divorcios, comencé el proceso agotador de separar mi vida de David. Cada día, me sentía en un tira y afloja entre el miedo y la esperanza, en una batalla entre mis miedos y mi determinación de recuperar mi identidad. En el trabajo, me sumergí en proyectos impulsados por mi nuevo ascenso. Quería demostrar mi valía, no solo ante los demás, sino también ante mí misma. El señor Davidson continuó. Amanda, estás haciendo un trabajo excepcional. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí, me dijo una tarde. Gracias, señor Davidson, aprecio su apoyo, respondí sinceramente. Una noche, Emma me envió un mensaje de texto. Celebremos tus nuevos comienzos. Bebidas este fin de semana. El mensaje me hizo sonreír. Necesitaba un escape y la oportunidad de volver a sentirme normal. Me vendría bien un poco de diversión. Respondí con entusiasmo. La emoción burbujeaba dentro de mí. Ese sábado, nos encontramos en un animado bar del centro. El ambiente era acogedor y sentí una oleada de energía mientras caminaba. Emma me saludó desde una mesa en la esquina y me uní a ella, sintiendo que el peso de las últimas semanas comenzaba a levantarse. Por nuevos comienzos, exclamó Emma, levantando su copa. Por nuevos comienzos, repetí, chocando mi copa contra la de ella. Charlamos sobre el trabajo, mi ascenso y el futuro. Revelé mi plan para iniciar un programa de tutoría para mujeres jóvenes en finanzas. Quiero ayudarlas a superar los desafíos que enfrenté, compartí. Es una idea brillante. Serías una mentora increíble, me animó Emma mientras avanzaba la noche.
Me sentía más ligera y feliz, como si estuviera redescubriendo mis pasiones y sueños. La risa y la conexión con Emma eran justo lo que necesitaba para reavivar mi espíritu. La semana siguiente, me reuní con Rachel, un contacto de la industria que me había invitado a hablar en una conferencia. Me alegra mucho que hayas decidido unirte a nosotros. Amanda, tu historia puede inspirar a muchos, dijo mientras nos acomodábamos en un acogedor café. Eso espero. Quiero empoderar a otros para que encuentren sus voces, respondí, sintiendo una oleada de determinación a medida que se acercaba la fecha de la conferencia. Preparé meticulosamente mi discurso, entrelazando las lecciones que había aprendido la noche anterior. Practiqué frente al espejo. Una mezcla de nervios y emoción se arremolinaban dentro de mí el día de la conferencia, mientras estaba detrás del escenario esperando mi turno. Respiré profundamente, recordándome lo lejos que había llegado. Cuando el presentador me llamó, subí al escenario y fui recibida con un aplauso de un auditorio lleno. Gracias por invitarme, comencé, escaneando el mar de rostros ante mí. Hoy estoy aquí, no como una víctima, sino como alguien que eligió reclamar su vida y usar su experiencia para empoderar a otros. Mi viaje no fue fácil, pero me enseñó que nuestras voces importan. Merecemos ser escuchados, vistos y seguir nuestros sueños sin pedir disculpas. Compartí mi historia, con sus altibajos, el dolor y las victorias. Mientras hablaba, sentí un sentido de propósito en cada palabra. Cuando terminé, la audiencia se puso de pie y los aplausos resonaron en el auditorio. Después, varias mujeres se acercaron a mí, compartieron sus historias y me agradecieron por mi honestidad. Entonces me di cuenta de que mi dolor se había transformado en una fuente de fortaleza, no solo para mí, sino también para otros. En los días posteriores al evento, recibí mensajes de mujeres de todo el país que se sintieron conmovidas por mi discurso y que querían unirse a mi programa de mentoría para aprender a navegar el mundo profesional con confianza y con resiliencia. Mi pequeña iniciativa se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás había anticipado. A pesar de que estaba prosperando, las sombras de David todavía aparecían de vez en cuando. Veía su nombre en correos electrónicos o me enteraba de él a través de amigos en común, y eso me recordaba que él estaba luchando por seguir adelante, pero yo me mantuve firme. Había tomado mi decisión y no iba a mirar atrás. Una noche, mientras estaba sentado en mi acogedor departamento reflexionando sobre todo lo que había pasado, sentí una sensación de paz invadiéndome. Ya no estaba definido por el dolor que David me había causado. Había construido algo significativo, no solo para mí, sino también para los demás. Mi vida estaba llena de propósito y había encontrado mi voz nuevamente. Unos meses más tarde, mi programa recibió una nominación para un prestigioso premio que reconocía las contribuciones a la igualdad de género en el lugar de trabajo. Me sentí atónita y honrada cuando llegó la noche de la ceremonia de premiación. Me encontré rodeada de colegas y amigos que me apoyaban, incluida Emma, quien había estado a mi lado en todo. El presentador me llamó por mi nombre y me dirigí al escenario. Los aplausos llenaron mis oídos. Me siento honrada de recibir este premio, dije mientras agarraba el micrófono. Pero este no es solo mi logro, es el logro de cada mujer a quien alguna vez le han dicho que sus sueños no son importantes, que su voz no importa. Todos merecemos ser escuchados y todos merecemos tener éxito. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras hablaba. Este momento fue más de lo que jamás hubiera imaginado. Ya no era solo Amanda, la mujer que había luchado por encontrar su lugar. Era Amanda, una mentora, una defensora y un faro de esperanza para otros. Cuando bajé del escenario, Emma me envolvió en un fuerte abrazo. «Lo hiciste», susurró, su voz llena de emoción. «Lo hicimos», corregí, sonriendo entre lágrimas de felicidad. «No podría haber llegado aquí sin ti». En los meses que siguieron, mi vida siguió evolucionando. El programa de tutoría se amplió y llegó a más mujeres jóvenes ansiosas por aprender y crecer. Viajé a diferentes ciudades compartiendo mi historia y conectándome con otras personas que habían enfrentado luchas similares. Un día, después de finalizar un taller en Nueva York, recibí una llamada inesperada. Era de una importante editorial interesada en convertir mi historia en un libro. Creían que mi viaje podría inspirar a muchos otros y querían compartirlo con una audiencia más amplia. Me quedé sin palabras. Nunca se me había pasado por la cabeza escribir un libro, pero la oportunidad me pareció la mejor culminación de todo por lo que había estado trabajando. Estuve de acuerdo y pronto me encontré escribiendo sobre mis experiencias en cada capítulo. Un testimonio de resiliencia y crecimiento. Cuando se publicó el libro, recibió una respuesta abrumadora. Lectores de todo el mundo se acercaron para compartir cómo mi historia les había dado esperanza y coraje. Entonces supe que realmente había convertido un capítulo doloroso de mi vida en algo positivo.
El éxito del libro abrió nuevas puertas. Me invitaron a hablar en televisión, asistir a eventos importantes y consultar con empresas sobre cómo crear un trabajo más inclusivo. En esos momentos, mi vida, que alguna vez fue tan rota e incierta, se había transformado en un viaje de propósito y empoderamiento. Pasaron los años y una tarde soleada, mientras estaba frente a una sala llena de mujeres jóvenes ansiosas en un evento de tutoría, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La mujer que una vez fue humillada y dejada de lado ahora era un símbolo de resiliencia. Había reclamado mi vida, encontré mi voz y, en el proceso, me había convertido en una luz guía para otros que miraban el mar de rostros. Sentí una oleada de orgullo y gratitud. Recuerdo que dije con mi voz firme y fuerte: tu historia es tuya para que la escribas. No dejes que nadie te la quite. Persigue tus sueños. Di tu verdad y nunca te conformes con nada menos de lo que te mereces. La sala estalló en aplausos y, mientras miraba a mi alrededor, supe que esto era solo el comienzo. Mi historia no se trataba solo de superar una relación tóxica, sino de redescubrir quién era yo y usar esa fuerza para construir algo hermoso. Parado allí, sentí una profunda sensación de paz. El futuro estaba abierto y estaba listo para aceptar cada desafío y triunfo que se presentara.